Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Estimadas audiencias de Radio Educación, es un placer encontrarnos de nueva cuenta aquí en nuestra cita semanal para poder conocer también los derechos de nuestras audiencias, pero también, por supuesto, la vida interna, aquellas también producciones y otros movimientos que aquí ocurren que tienen que ver con nuestras audiencias, que tienen que ver con contenidos de calidad. Y el día de hoy estaremos platicando sobre una nueva serie que se estrenó aquí en nuestra emisora titulada Comunidades en Movimiento, una nueva producción en coproducción también con la CONAPO. Mi nombre es Natalia Luna y tengo el placer de poder acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es defensora de esta emisora. ¿Cómo estás, Ana C? Bien, muchísimas gracias, Natalia Luna. Me da mucho gusto saludar a todas nuestras audiencias también. Y debo agregar que sobre todo los derechos de las audiencias se defienden a partir de conocerlos y de conocer mejor el funcionamiento interno de las emisoras que se están defendiendo o que se están escuchando. En este caso, hablar de una nueva producción me parece fundamental porque es parte de lo que debe hacer una defensoría: mediar, explicar, decir qué está ocurriendo, transparentar, expresar. Entonces, es parte clave de nuestra función también como defensorías estar al día respecto de las nuevas barras programáticas, las nuevas producciones, cómo funcionan, cómo se hicieron, etcétera. Así es, de esto conoceremos más a través de su productora, pero antes, para que ustedes puedan conocer más sobre los derechos, recuerden que les invitamos a escuchar y a descargar nuestra serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, una historia breve de una larga lucha. El micrositio en donde pueden escucharlo bajo demanda es Radio Educación, serie especial centenaria. Y también ponemos a su disposición nuestro correo electrónico que es audienciasre@cultura.go.mx. En este medio ustedes pueden contactarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con asuntos específicos dirigidos hacia nuestra defensora. Bien, pues le damos la bienvenida, Ana Cecilia, a Laurelena Padrón, que ya nos ha acompañado, por supuesto, en otros programas, pero también nuestras audiencias le conocen, han seguido su larga trayectoria y permítanme decir que ella, además de ser productora de Radio Educación, es creadora y realizadora de más de 80 series en diversos géneros y formatos. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el primer lugar en la primera Bienal Internacional de Radio en la categoría de radiodrama, así como diversos galardones en el New York Festivals Radio and Programs Awards por las series Una habitación propia, De guerra y de paz, A un clic de distancia, Imágenes sonoras y Grandes esperanzas, entre las más destacadas. La serie documental Memoria auditiva, 100 años de la historia al aire, obtuvo una constancia de finalista del Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría Divulgación de la Ciencia y la Cultura y también del New York Festivals en 2022. Forma parte del gran jurado del New York Festivals Radio and Programs Award y Laurelena ha participado en más de 20 obras teatrales y más de 60 festivales en México y el extranjero. Desde el año 2018 es coordinadora de diseño y producción para Telesecundaria, Artes Radio de la Secretaría de Educación Pública y desde el año 2020 forma parte del equipo de asesores de la UNESCO. Es productora de la nueva serie de Radio Educación, Comunidades en Movimiento. Laurelena, es un placer darte la bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias, Natalia. Ana Cecilia, es un gusto acompañarles. Gracias, querida Laurelena. Y yo creo que la primera pregunta es muy elemental. ¿Por qué surgió, cómo surgió este tema, este programa, Comunidades en Movimiento? Fíjate que a mí me llamó la maestra Adriana Solórzano y me comentó que se estaba fraguando un proyecto, una coproducción con el CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Y entonces me dijo, ¿te interesa? Y le dije, sí, pues son temas que yo he abordado a lo largo de muchos años. Y entonces me dijo, bueno, la idea es hacerlo para jóvenes. Y entonces yo convoqué a alguien a quien quiero y respeto muchísimo y que ella empezó conmigo hace más de 30 años en Radio Educación, María Teresa Juárez. Y en una plática así de una comida de fin de año,
poquito antes de que me dijeran eso, le dije, Tere, tenemos que volver a hacer algo juntas. Y ella me dijo, encantada, encantada. Total que me dice Adriana y yo dije, pues ya sé con quién voy a trabajar, ¿verdad? Y nos estuvimos reuniendo realmente para crear ese proyecto, en principio para jóvenes. eh, pues más o menos como 3 meses estuvimos trabajando en ese proyecto hasta que se llegó el momento de intercambiar ideas y cosas con la gente de CONAPO, que son puras mujeres, por cierto, he de decirlo. Y un poco el interés de la secretaria general, la maestra Gabriela Rodríguez, fue como también involucrar a los adultos. Y entonces nos lanzaron el reto de hacer un diálogo intergeneracional, que no es fácil en la vida cotidiana y luego en radio menos. Entonces, bueno, pues ya nos pusimos otra vez a trabajar y no sé qué, tuvimos varias reuniones, entre que sí, que no. Me propuso Adriana, ¿y por qué no haces un piloto? Y a ver si eso las convence. Entonces, en principio le dije a Tere, bueno, vamos a hacer algo así y diseñamos la estructura y grabamos el piloto. Y para nuestra sorpresa, bueno, no sorpresa, a mí me encantó y a todo el equipo. Cuando llegamos allá, pues sí, sí le gustó. Nos puso muchos reparos como es ella. Yo la conozco también hace muchísimos años, a Gabriela. Y y una de las cosas que nos señaló y que tenía razón era el asunto de los derechos de autor, de la música. Y entonces ahí ya, bueno, acordamos, hicimos ya por temporadas, por ejes temáticos, todos los temas, pues son 60 programas. Entonces, es mucho trabajo y luego acordarlo con la otra institución, ¿no? Que eso es algo que la gente está totalmente ajena a esto, pero es un trabajo que hay que estar consensando, que sí, que no, que sí, que no. Finalmente llegamos a un acuerdo y empezamos la serie. Y pues además de tener a Tere, pues convoqué a otros queridos amigos y compañeros y en el asunto de recabar toda la información y la investigación. Hicimos 60 entrevistas con expertos, especialistas, no solo de CONAPO, porque es importante decirlo, sino de otras instancias, organizaciones nacionales e internacionales. O sea, es un cúmulo de información muy, muy importante, creo yo, que tenemos en nuestras manos, porque en realidad las primeras 5 temporadas no aparecen las voces, sino decimos quién dice y de qué institución y demás, utilizamos la información, pero ahí están esas 60 entrevistas, que realmente es un material maravilloso, pero que ahí está ahí. Y entonces el proceso fue además muy apresurado porque había que ejercer el presupuesto. Entonces, hacer un cronograma con un sinfín de tareas, ¿no? Que la gente no tiene ni idea y los que hacen, no hacen producción tampoco. Entonces, sí nos llevó muchísimo trabajo, una ardua labor de, primero, conectarnos con la gente de CONAPO, que a su vez buscaba a la gente, acordar grabaciones, porque además todo fue por Zoom, nadie estuvo en las cabinas de radio para agilizar el trabajo, porque nos apremiaba terminar. Y entonces, una vez teniendo eso, Tere, nosotros hacíamos la transcripción para que Tere tuviera esa información más otra que yo le proponía o que ella buscaba, en fin, y fuimos haciendo los guiones. Mientras viene otro trabajo que es el de la musicalización, efectos y demás. Ya cuando llega el momento de grabar, pues tenía yo la oportunidad de hacer 4 voces estelares, únicas 4 voces que se pagaron. Y entonces llamé a 2 chicos que empezaron conmigo muy chiquitos a hacer radio,
hace muchos años, pero están jovencitos y que tienen ya un bagaje y un dominio sí importante del medio, de la radio. Y además a dos jóvenes más o menos, como les dicen ahora, de la mediana edad, que era importante para lograr el asunto del diálogo intergeneracional. También dos queridos amigos con los que he trabajado muchísimo, Gabriela Betancourt, que es una actriz con mucha trayectoria atrás, y además a Sergio Bonilla, que también, pues yo creo que empezó antes de que naciera, ¿no? En el teatro y en todo. Entonces, eso ayudó uno a poder conformar el equipo, pero el equipo después ya bueno, Alma, por supuesto, siempre ha sido mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, pero convoqué, por ejemplo, a Óscar Solís, que es un joven músico que trabaja en la fonoteca, y además trabajé con Fortino Longines, que es un ingeniero de audio, que es una gente muy profesional y muy cuidadosa de su trabajo, y además, pues, siempre está proponiendo. Claro, finalmente la decisión la tengo yo, pero el asunto es que había que echarlo a andar. Y les cuento que la serie inicia con un monólogo de un caso que tiene que ver con la temática. Y entonces son 50 monólogos y ninguno hay una voz igual en ninguno de los capítulos. Que eso fue un gran logro porque primero, algunos temas sí los puedes ubicar citadinamente, una población urbana, digamos, ¿no? En el Estado de México, en donde sea, pero no siempre. Entonces tuvimos que buscar a migrantes, tuvimos que buscar a poblaciones afrodescendientes, tuvimos que buscar a poblaciones indígenas, y fue todo un trabajo arduo fíjate, los primeros 4 minutos nos llevamos un trabajo muy detallado. Y luego viene una sección donde se dan datos fundamentales para que la gente se adentre más en el tema. Y luego viene una parte dramatizada. Esa parte dramatizada fue un gran reto porque yo dije, no tenemos tiempo de escribir. Y teníamos 4 meses para cumplir con ese trabajo, un poquito más. Y ya teníamos un trabajo previo de varios meses, pero lo que hicimos fue eh, idear la escena. Entonces yo les decía, tú vas a ser fulano, tú vas a ser sultano, a ti la problemática te ataca de esta manera, a ti y tú, y así. Hicimos la primera escena, que fue mi primera vez, Pero con guión, o sea, me estás de... no sin guión. así se la aventaron. Teníamos, digamos, el argumento. Claro, Y entonces, pues la verdad es que la experiencia, el colmillo, tanto claro. tiempo trabajando en esto, mi especialidad también ha sido el radiodrama, y además he trabajado en teatro, y dije, no, pues tengo que aprovechar todas mis expertices y ponerlas en juego. Y claro, en el trayecto yo di un taller en la Bienal que se llamó La dramatización como elemento transformador de la sociedad y de la defensa de los derechos humanos. Entonces se los di a un grupo que es grande, que estaba trabajando conmigo, y entendieron por qué la dramatización puede ser un elemento muy importante en este tipo de programa. Entonces, les empecé a decir, bueno, a ver, idea tú una escena. Y entonces fue muy interesante porque, si tú te fijas, creo que como en los primeros 25 aparecen son más o menos como 10 o 12 voces que se fueron interrelacionando. Entonces había que llevar una lista de tú eres primo de no sé quién y tu papá es fulano y no sé qué, sultano, y ahora te vas a encontrar porque resultó que tú, ta, 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 ta. Entonces tienes que ir haciendo esa relación en función de lo que va sucediendo. Digamos, hicimos una especie
de radioteatro a lo largo de, por lo menos, yo calculo que unos 25 programas, o un poco más, quizá 30, porque la última, hago un paréntesis, la última temporada es como el sumum de toda la serie. Entonces yo les propuse a Conapo, ahora sí, hagamos esos 10 que son como los sólidos, los fuertes, ya digamos, para cerrar cada temporada, pero ahora sí metamos a los especialistas. Y entonces hicimos otra estructura. Entonces, fíjate, todo eso sucedió en muy poco tiempo y a mí me dio mucho gusto porque se involucraron tanto que de pronto yo tenía que grabar un monólogo y decía, chin, ¿y ahora quién? ¿A quién? Y entonces corríamos a buscar ahí en radio a los nuevos chavos que estaban haciendo servicio. Había que enamorarlos y todo el mundo me decía que sí, eso era lo más padre. Entonces a mí lo que me correspondía era dirigirlo, no así, no. Ese monólogo inicial es muy importante porque te mete en la situación. Sí, Ahora, Laurelena, estás describiendo las entrañas que seguramente para nuestras audiencias es fascinante, pero también es muy cierto que las audiencias jóvenes son un reto para nuestra emisora que está por cumplir 100 años. Entonces, también con palabras de la secretaria general del Consejo Nacional de Población, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, que ya citabas, nos estaba explicando en la presentación que se hace de esta serie y que sale al aire el 5 de agosto, que nuestra pirámide poblacional está invertida. Entonces, ¿cómo hablar de estas problemáticas y derechos también a los que las y los jóvenes tendrían que tener acceso en un lenguaje que convoque a estas audiencias? ¿Cómo resolvieron esta parte? pues involucrando a jóvenes. Justamente para mí fue muy grato porque yo les decía, bueno, ¿ustedes qué hacen en este tipo de situaciones? Y muchos de ellos contaron cosas que les habían sucedido a ellos. Y me estoy refiriendo a la parte de la dramatización, porque los testimonios son otra cosa. Si tienen que ver con la problemática, casi todos son jóvenes, a excepción de uno o dos, pero todos los monólogos son gente joven. Entonces, además, bueno, tienes toda la información de los expertos y este asunto en donde sí, la pirámide ha cambiado, ya no somos la misma población de hace 30, ¿no? Entonces, era muy importante que en la información que jalábamos, pues además retomáramos por qué si tienes el derecho, porque en tal, pues aquí en la aplicación, ya ves que los chavos ahora en todo se meten decían, a ver, vamos a consultar porque a mí me dijeron que no sé qué, no sé cuánto, y inmediatamente hasta oyes cómo lo están buscando y empiezan a decir, ah, no, pues sí, aquí, y hay que ir a tal lado, y este es tu derecho, y esto no sé qué. Y además, pues el diálogo intergeneracional, donde lo que se pretende es que además, pues había maestros, había tías, abuelos, primos mayores, donde también se involucraban, ¿no? Para bien o para mal, pero esa seccioncita dura 4 minutos, no más, o 5. Y ahí es donde tú escuchas a los jóvenes lo que están viviendo y cómo lo pueden resolver, que esa es otra de las cosas, que la serie siempre tiene al final mucho más información, ya el contexto, pues, y luego ya te tiene un lugar donde puedes recurrir siempre hay algo al final donde te dice, en tu población hay tal institución que te puede apoyar, que no sé qué, tú eres sujeto de derechos y tú puedes decidir si quieres continuar con un embarazo, en fin, todo esto es muy interesante porque se logra, es realmente dirigir a los chavos, pero también que los papás se involucren y también que los profesores se involucren y también, digamos, el mundo adulto, que además somos muchos ahora también, porque ese es el asunto, el meollo, muchos viejos, pero también muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo los involucras? Pues así
preguntándoles. Hay una escena que disfruté tanto que llegan se reúnen puras chicas y van a ver una película. Y entonces alguna dice, híjole, fíjense que me siento de la patada porque traigo, creo que una infección. Y empiezan a platicar cómo es que se pueden poner, o no sé si fue, ya me pasó y mi mamá reaccionó de tal manera, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y entonces hay una serie de elementos complejos, porque sí hay que ser muy claros. Por ejemplo, yo les decía, no, eso no lo puedes decir porque eso es discriminatorio, eso no lo puedes decir porque eso no está bien, hay que enfocarlo de esta manera, porque además todo el equipo tomamos un taller de sexualidad y de género. Nos preparamos, digamos. Además hice un taller de integración, o sea, nos preparamos para enfrentar un reto así que en tan poco tiempo me siento muy satisfecha de haber logrado esto. Y luego les cuento que además resolvimos lo de la música con el trabajo que ha hecho mi querido Luis Felipe Oropesa a través de NIMBY, que es una plataforma en donde se convoca a músicos, a grupos, se hace una selección y Luis Felipe se encarga de grabarlos de manera muy profesional. Están en la plataforma, la gente puede acceder a ellos y nosotros, para evitar el problema de los derechos de autor de la música, pues Oscar se dio a la tarea de escuchar pues hasta ahora creo que son más de 40 discos. Entonces, búscale ahí, porque además hay de todos los géneros, que eso es muy interesante y no se escuchan en cualquier lado, y eso también le da un plus a la serie, más toda la ambientación de cada escena, de cada monólogo, y una parte donde leen los locutores y dan datos duros y dan contexto y demás. Es un programa muy cortito, 20 minutos, y que se te va volando, pero lleva un trabajo bárbaro. Me gustaría nada más recordar que estamos platicando con la productora Laurelena Padrón sobre la nueva serie que se ha estrenado acá en Radio Educación desde el 5 de agosto, titulada Comunidades en Movimiento. Y también decir, Laurelena, Ana Cecilia, que son 5 ejes los que marcan, digamos, la pauta para Seis. esta Son seis. serie, que es Perdón que te vejez. interrumpa, perdón, son seis. 6. Seis. Entonces, a ver, por favor, si podemos hacer el recuento, porque tenemos que es vejez, salud sexual, matrimonios infantiles forzados, prevención de violencias y consumo de sustancias. Y el consenso de Montevideo. Y de ahí se desprenden muchísimos temas. ¿Podrías enumerar algunos de ellos también? Porque Ay, justo sí. hacen este cruce, perdón, con los derechos de nuestras audiencias, que hemos dicho son derechos humanos. Bueno, mira, por mencionar algunos, comunicación asertiva en la familia para ayudar a prevenir embarazos en los adolescentes, todo lo que debes saber de la NOM 046, que esta es una norma que se instituyó para que las chicas que fueron violadas, violentadas y demás puedan acceder al servicio público de salud y que tengan primero la atención primaria, puedan acceder a la pastilla de emergencia, de anticoncepción de emergencia y una serie de cosas. Esa norma es muy importante y que es fundamental que los jóvenes y las adolescencias lo conozcan. Riesgos de las ITS, incluido el VIH y género, sexualidad y juventud, violencia basada en el género, la importancia de perspectiva de género en las escuelas, el desarrollo de la inteligencia emocional, este tema que además los datos nos pararon los pelos de punta: depresión en niñas, niños y adolescentes. Y entonces viene el tema de escuchemos a las niñas, niños y adolescentes, redes sociales y trata de personas, prevención de riesgos, el matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, les digo otros, participación y liderazgo de niñas y adolescentes para prevenir prácticas como el matrimonio infantil forzado y la trata de personas,
el panorama mundial del matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas, migración de niñas, niños y adolescentes hacia Estados Unidos. Ahí entrevistamos a unos chicos venezolanos, por ejemplo. Y nos dieron su Déjame testimonio. interrumpir nada más Sí, tantito, ahora que me sí, recupero. claro. Lo muy interesante de esta serie Comunidades en Movimiento, mi querida Laura, me parece que debemos compartir con las audiencias es que si dices, ¿cuál es el tema? No es un solo tema, son muchísimos temas que convergen en nuestros problemas cotidianos. Exacto. Sí es salud sexual, pero también son derechos humanos, pero también es diversidad, pero también es cultura. Y eso es lo que me parece que las audiencias pueden aprovechar en esta serie, en esta nueva serie que empezó el 5 de agosto, que puedes hablar de todas esas cosas que te pasan, que antes no se podían hablar, que no se podían tratar, que hay Exactamente. unas que no tenemos todavía una forma como lógica o única para abordar y que eso es la novedad en estas comunidades. Por eso yo me imagino que le pusieron comunidades en movimiento. Claro, claro, porque estamos hablando de distintas realidades en distintos contextos y en distintas situaciones. No es lo mismo que lo que le pasa y vive las chicas en los poblados lejanos a lo que les pasan a las citadinas, pero de todas maneras es una problemática que está ahí y que hay que abordar. Y justamente lo que hacemos en esta serie y sobre todo la dramatización aborda desde una cotidianidad y eso es muy importante. Se te pasa volando y estamos muy contentas y contentos de haberlo hecho. Y nuestras audiencias tendrán la oportunidad de escuchar esta serie, al menos a través de nuestra frecuencia del 96.5 de FM, de lunes a viernes a las 15:30 horas, en 1060 de amplitud modulada, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en el 107.9 FM de Mérida, Yucatán, de lunes a viernes a las 16 horas y en el 104.3 FM de Hermosillo, Sonora, de lunes a viernes a las 19 horas y en Morelia, Michoacán, a través de nuestra frecuencia del 95.3 FM de lunes a viernes 15:30 horas. Es también una dicha que pueda estar a través de todas las frecuencias de Radio Educación compartiéndose. Nos estamos despidiendo, Laura Elena. Sí, nada más para decirles que hay una red de medios de servicio público, está la RUM, están otras instancias, AMARC y un montón de instancias más, donde ya se les ofreció y ya están solicitando la serie. Entonces, creo que vale la pena difundirlo porque justamente lo importante también es que la información está muy actualizada y eso es muy importante. Pues enhorabuena, Laura Elena. Muchísimas Gracias. gracias por estar con nosotras. No, encantada, Maestra Ana encantada. Cecilia Terrazas. Hasta luego. Entonces ahí está la información para nuestras audiencias. Muchísimas gracias por compartir, Laura Elena Padrón. Gracias. Participamos en este espacio en los teléfonos Jocelyn Vega, Roberto Hernández en las redes sociales, Andrea Velázquez en el servicio social, Ramiro Romero en la operación en cabina, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Yo soy Natalia Luna y esta es una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.